Aviones que se desvanecen. Sí, Un triángulo legendario. ¿Por dónde empezamos? empecemos por los hechos. Nuestra brújula para esta inmersión será el blog Ciencia Histórica de Jesús García Barcala, una fuente bastante fiable para separar la realidad de la ficción, en este caso tan mitificado. Perfecto. Entonces tenemos 5 aviones que desaparecen sin dejar rastro. Ajá. Una misión de rescate que también se esfuma, relatos contradictorios. Parece el argumento de una película. Y lo más curioso es que todo comienza en un día aparentemente normal, 5 de diciembre de 1945, poco después de la Segunda Guerra Mundial. 5 TBM Avenger, bombarderos torpederos usados en la guerra, despegan de Fort Lauderdale, Florida, para un ejercicio de entrenamiento rutinario. Este era el famoso vuelo 19. Espera. Bombarderos torpederos. En un simple entrenamiento. No me imagino a esos aviones haciendo piruetas en el aire. Eran aviones robustos, sí, pero su función principal era lanzar torpedos a barcos enemigos. En este caso, sin embargo, iban desarmados. Solo para prácticas de navegación. Entiendo. Pero, ¿quiénes iban a bordo? ¿Eran pilotos experimentados? Ahí está la clave. 4 de los 5 pilotos eran alumnos en prácticas con pocas horas de vuelo a sus espaldas. Al mando iba el teniente Charles Taylor, un instructor veterano de la Guerra del Pacífico. Un veterano guiando a novatos. Eso añade un elemento de tensión a la historia. Sin duda, la misión en sí parecía sencilla. Volar hacia el este sobre las Bahamas, realizar unas prácticas de bombardeo, una serie de giros y luego regresar a la base. Navegación básica. Ajá. Y si era tan básico, ¿dónde está el misterio? ¿Cuándo empiezan las cosas a torcerse? Todo iba según lo previsto al principio. Completaron las prácticas de bombardeo, pero durante el primer giro la situación cambia radicalmente. El teniente Taylor informa de un fallo en sus brújulas y de que no está seguro de su posición. Cree estar sobre los Cayos de Florida, pero se equivoca. Un momento. Incluso con su experiencia, el teniente se pierde. Eso parece raro. ¿Qué pudo fallar tanto en su navegación? ¿No tenían mapas? ¿O algún otro sistema de respaldo? Las brújulas eran su principal instrumento de navegación, y si fallaban, imagínate intentar orientarte en medio del océano con una brújula que te da información errónea. La tensión en la cabina debía de ser palpable, con pilotos inexpertos y un líder desorientado. Ya me estoy poniendo nervioso solo de pensarlo. Y nadie pudo ayudarlas desde tierra. Entra en escena el teniente Robert F. Cox de otro vuelo de entrenamiento. Capta la llamada de auxilio de Taylor e intenta guiarle de vuelta a la base. Un rayo de esperanza. Funcionó. Desafortunadamente no. La comunicación se vuelve cada vez más confusa, como si estuvieran hablando idiomas distintos. Taylor, convencido de estar al sur de Florida, dirige el vuelo hacia el norte, alejándose aún más de la costa. Un error fatal. ¿Y qué pasó después? A las 6:20 p.m. aproximadamente, Taylor comunica a su escuadrón que tendrán que amerizar en el mar cuando se les acabe el combustible. Y esa es la última transmisión que se recibe del vuelo 19. Desaparecidos. ¿Y qué hay de la búsqueda? ¿No encontraron ni rastro de los aviones? A pesar de una búsqueda masiva por mar y aire, no se encuentra ningún rastro del vuelo 19 ni de su tripulación. Es como si se los hubiera tragado la tierra. O mejor dicho, el mar. Increíble. Y ahí termina la historia. No, porque la historia da un giro aún más escalofriante. Un hidroavión PB Mariner es enviado a buscar al vuelo 19. Sí. Y también desaparece. No puede ser. Otro avión desaparecido. Espera, un hidroavión. ¿No eran esos aviones bastante seguros? Diseñados para amerizar. Sí, pero este Mariner en particular tenía un historial de problemas de motor. De hecho, el día anterior había experimentado fallos que no se habían reparado completamente. Qué mala suerte. Entonces tampoco encontraron rastro de Mariner. Un petrolero reportó haber visto una explosión en el aire seguida de un impacto en el mar. Y se recuperaron algunos restos, pero el avión en sí, junto con su tripulación, se perdió en el océano. 2 aviones desaparecidos en la misma operación de búsqueda. Esto ya no parece simple mala suerte. Exacto. La Marina, por supuesto, inicia una investigación. Pero, con la poca información disponible, la ubicación exacta del vuelo 19 en sus momentos finales sigue siendo un enigma. Entonces, ¿cuál fue la conclusión oficial? ¿Qué dice la Marina que pasó con el vuelo 19? La conclusión oficial fue que el vuelo se perdió debido a errores de navegación, probablemente agravados por el deterioro del clima y las brújulas defectuosas. Lo más probable es que amerizaran en el mar y la tripulación pereciera. Una explicación lógica, pero convence a todo el mundo. No del todo. La falta de restos del vuelo 19 junto con la desaparición del Mariner alimentó todo tipo de especulaciones. Se esfumaron en el aire. Fueron víctimas de algún fenómeno inexplicable. Aquí es donde entra en juego la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Claro, esa zona del Atlántico, famosa por las desapariciones misteriosas. Pero, ¿hasta qué punto se puede tomar en serio esa leyenda? ¿Es solo un mito o hay algo de verdad en ella?
El Triángulo de las Bermudas ha sido objeto de debate durante décadas. Hay quienes lo consideran un lugar maldito, donde fuerzas sobrenaturales hacen desaparecer barcos y aviones sin dejar rastro. Pero para García Barcala y para muchos otros investigadores, la explicación es mucho más terrenal. ¿A qué te refieres? Perder aviones, especialmente en el mar, era bastante común en aquella época. La tecnología de navegación no era tan avanzada como la actual. Y volar con mal tiempo o con instrumentos defectuosos era muy arriesgado. Entonces, según García Barcala, la desaparición del vuelo 19 no tiene nada de extraordinario. No exactamente, lo que él plantea es que si bien la tragedia del vuelo 19 es real y conmovedora, no es un caso único ni inexplicable, se enmarca dentro de los riesgos inherentes a la aviación de la época. Entiendo, pero no hay algo que te haga dudar. 2 aviones desaparecidos en la misma zona en un corto periodo de tiempo no es demasiada coincidencia. Es cierto que la coincidencia es llamativa y la falta de restos del vuelo 19, a pesar de las intensas búsquedas, sigue siendo un misterio sin resolver. Vale, pero si dejamos de lado las teorías conspirativas y los fenómenos paranormales, ¿qué explicación lógica podría haber para la desaparición del vuelo 19? ¿Cómo es posible que un grupo de aviones liberados por un piloto experimentado se pierdan sin dejar rastro? Recordemos que la comunicación en aquella época era mucho más limitada, que ahora no había GPS, ni satélites, ni la red de radares que tenemos hoy en día si las brújulas fallaban, y la comunicación por radio se interrumpía la tripulación, podía desorientarse fácilmente, especialmente en condiciones climáticas adversas. Y si añadimos a la ecuación la inexperiencia de los pilotos. Exacto, la presión, el miedo, la falta de experiencia, todos esos factores pueden influir en la toma de decisiones, incluso en los pilotos más veteranos. Imagino la tensión a bordo, con el combustible agotándose la noche, acercándose, y sin saber con certeza dónde estaban. Debió ser una situación terrible. Sin duda, y no olvidemos el factor humano, el cansancio, el estrés, la desorientación, todo eso puede llevar a cometer errores que en una situación límite pueden ser fatales. Entonces, la explicación más probable es una serie de errores humanos agravados por las limitaciones tecnológicas de la época y la falta de información precisa sobre las condiciones meteorológicas. Esa es la hipótesis más plausible. No necesitamos recurrir a fuerzas misteriosas ni conspiraciones para entender lo que pudo haber sucedido a la tragedia del vuelo 19, aunque envuelta en un halo de misterio, es un recordatorio de los riesgos que implicaba la aviación en sus inicios y de la importancia de la preparación, la comunicación y la prudencia, incluso en las misiones que parecen rutinarias. Es una reflexión interesante. A veces la explicación más sencilla, aunque trágica, es la más probable. Pero, ¿qué pasa con el Mariner? También se lo achacamos a un fallo humano. En el caso del Mariner, el fallo mecánico parece la causa más probable. Recordemos que ya había presentado problemas de motor el día anterior. Es posible que una avería repentina provocara la explosión que reportó el petrolero y su posterior hundimiento. Claro, un fallo mecánico sumado a la mala suerte de estar buscando otro avión desaparecido en una zona tan vasta como el Atlántico. Exactamente, y aunque la pérdida del Mariner añade un elemento dramático a la historia, no necesariamente implica que esté conectada con la desaparición del vuelo 19. Son 2 eventos trágicos, pero con causas probablemente distintas. Vale, empiezo a ver la lógica detrás de todo esto. Yeah. Pero entonces, ¿por qué se ha creado tanta especulación en torno al vuelo 19 y al Triángulo de las Bermudas? ¿Por qué nos fascinan tanto estos misterios sin resolver? Creo que hay algo en lo desconocido que nos atrae y nos atemoriza al mismo tiempo. La idea de que algo pueda desaparecer sin dejar rastros, sin una explicación lógica, nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad, con los límites de nuestro conocimiento. Es como si necesitáramos encontrar una explicación, aunque sea sobrenatural, para llenar ese vacío de información. Exacto. Y el Triángulo de las Bermudas, con su historia de naufragios y desapariciones inexplicables, se presta a todo tipo de especulaciones. Es un lugar que alimenta la imaginación, donde la realidad se mezcla con la leyenda. En el caso del vuelo 19, esa mezcla de realidad y leyenda ha creado una historia irresistible para los amantes de lo paranormal, ¿no crees? Sin duda, pero lo importante es que, a pesar de la fascinación que despierta el misterio, no perdamos de vista la importancia de la evidencia y el análisis crítico de la historia del vuelo 19. Como todas las historias, debe ser contada con rigor y honestidad, sin dejarse llevar por la especulación fácil o la búsqueda de sensacionalismo. Totalmente de acuerdo. Debemos recordar que, más allá del mito, hay una tragedia real, con víctimas reales y familias que nunca obtuvieron respuestas definitivas sobre el destino de sus seres queridos. Y eso es algo que no debemos olvidar, por muy atractiva que sea la leyenda. Precisamente, y si algo nos enseña la historia del vuelo 19 es que a veces la verdad, por dolorosa que sea, es más compleja y fascinante que cualquier ficción. Y que la búsqueda de respuestas, aunque no siempre nos lleve a una solución definitiva, puede abrirnos las puertas a un conocimiento más profundo de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Exacto. A veces el viaje es tan importante como el destino, y en el caso del vuelo 19, ese viaje nos lleva a reflexionar
sobre la historia de la aviación, sobre los límites de la tecnología, sobre la fragilidad humana y sobre nuestra eterna fascinación por lo desconocido. Un viaje que sin duda nos deja con más preguntas que respuestas, pero no es eso lo que hace que la historia sea tan apasionante. Totalmente. Y lo que me parece más valioso de este análisis de García Barcala es que nos ayuda a poner la historia del vuelo 19 en perspectiva. A veces nos dejamos llevar por la narrativa sensacionalista y olvidamos mirar los hechos con ojo crítico. Es fácil caer en la trampa del misterio, sobre todo cuando se habla de Triángulo de las Bermudas, pero al final lo que tenemos es una tragedia humana, un grupo de jóvenes que perdieron la vida en un accidente aéreo. Exacto. Y si bien las circunstancias exactas de su desaparición pueden seguir siendo un enigma, no debemos olvidar que ese tipo de accidentes eran lamentablemente bastante comunes en aquella época. Claro, la tecnología, los protocolos de seguridad, la formación de los pilotos, todo era muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Precisamente, y al contextualizar la historia del vuelo 19 dentro de su época, podemos entenderla mejor sin necesidad de recurrir a explicaciones fantásticas o sobrenaturales. De acuerdo, entonces, ¿qué nos llevamos de esta inmersión en el caso del vuelo 19? ¿Qué podemos aprender de esta historia, más allá del misterio y la leyenda? Para mí la lección más importante es la importancia de la humildad ante lo desconocido. A pesar de todos nuestros avances tecnológicos, seguimos siendo vulnerables a la fuerza de la naturaleza, a los errores humanos, a la imprevisibilidad del destino. Es una buena reflexión y creo que también nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones, a no dejarnos llevar por la primera explicación que nos den a buscar siempre la verdad, por mucho que nos cueste encontrarla. Totalmente de acuerdo, y a veces la verdad no es tan emocionante como la ficción, pero siempre es más enriquecedora, nos ayuda a crecer, a aprender a comprender mejor el mundo que nos rodea. Y en el caso del vuelo 19, esa verdad, aunque dolorosa, nos recuerda que la historia está llena de misterios, sin resolver de preguntas, sin respuesta de eventos que desafían nuestra lógica y nuestra comprensión. Y que en última instancia, lo que hace que una historia sea memorable no es la solución al enigma, sino la búsqueda de esa solución, el camino que recorremos para intentar desentrañar el misterio. Un camino que en este caso nos ha llevado a explorar la historia de la aviación, los límites de la tecnología, la fragilidad humana y la persistente fascinación que sentimos por lo desconocido. Un viaje fascinante, sin duda. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el misterio del vuelo 19. Esperamos que esta exploración les haya resultado tan interesante como a nosotros. Hasta la próxima.